Hermanos, hermanas, desde aquí de todo corazón me alegro de poder saludaros y desearos la bendición de Dios sobre vuestra vida. Hace tiempo que yo ya no he subido aquí y veo que la congregación está muy crecida. Hay caras que yo ya no conozco y seguramente tampoco me conocen a mí. Pero para todos, mis mejores deseos y la bendición de Dios para vosotros. Cuando me dijo el pastor Pedro de tomar una parte en este culto, pues yo no lo sabía, que había un día dedicado a los mayores. Mira qué sorpresa, dije yo. Tenemos un día, además de darnos una paga todos los meses, nos dan un día. Pues, ¿qué más queremos? Esto es estupendo, estupendo. Bien, hermanos, pues en esta mañana vamos a centrarnos en la palabra de Dios y como punto de partida vamos a recordar un versículo del Evangelio de San Juan. Vamos a recordarlo porque yo creo que todos lo sabéis. Un versículo del Evangelio de San Juan, sabéis cuál ya, ¿no? Juan 3, vamos a arrancar de ahí. Y con la ayuda de Dios después vamos a navegar a través de su palabra. El versículo, como sabéis, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué sencillo, qué mensaje tan sencillo. ¿Quién no entiende este mensaje? ¿Hasta un niño lo puede entender? Porque la palabra de Dios es así, está hecha para que todos puedan entenderla. El mensaje más trascendental de toda nuestra vida, dicho de la forma más sencilla. Ahora bien, los términos que usa, los conceptos en los cuales se expresa este mensaje son profundísimos. Dios, el concepto de Dios inagotable, el amor de Dios. ¿Quién sabe dónde están los límites del amor de Dios? El mundo, ¿qué concepto? ¿Quién puede agotar toda la significación de esa palabra? El Hijo, el Verbo hecho carne que ya estaba con Dios y era Dios desde antes de todos los tiempos. La vida eterna. ¿Conoce a alguien los misterios y los tesoros de la vida eterna? ¿Verdad? Que los conceptos son tremendamente profundos. Bien, pues en esta mañana vamos a hacer un alto y vamos a detenernos en esta palabra que dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el tema trascendental para todos nosotros, porque no solamente se ocupa de lo que hacemos aquí, sino que se ocupa también de la vida del más allá, de la vida eterna. Por eso es trascendental para todos nosotros. Bien, vamos a detenernos un momento y vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué significa creer en Él? ¿Qué significa creer en Él? Creer en Él significa creer en Dios. Pero yo voy a explicar un poquito, voy a ir más allá de lo que aparentemente nosotros pudiéramos llegar a pensar, que el texto dice todo aquel que cree en Él, en el Hijo y en el Padre, ¿eh? Todo aquel que cree en Él. Hay que creer en el Padre, que es el que envía al Hijo, por amor al mundo. Y creer en el Hijo, que es el enviado y es el que muere en la cruz, para que podamos tener vida eterna. Creer en Él significa creer en el Padre, creer en el Hijo, pero hay que empezar siempre por el Padre.
porque es así. Mire, nuestros credos, símbolos, el símbolo apostólico o el símbolo de Nicea, los dos empiezan de la misma manera. El símbolo apostólico, el credo, que nosotros decimos, el credo, y a veces cantamos, es muy bonito, es muy hermoso. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y seguidamente dice, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El de Nicea viene a decir lo mismo. Creo en un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible e invisible. Y continúa. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos, antes de todos los siglos, y que dice que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Hermanos, creer en Él significa esto, creer Dios Padre en Dios Hijo. Ellos no se separan, es un solo Dios, dos personas, pero un solo Dios. Jesucristo dice, ninguno viene a mí si el Padre que me envió, ¿qué dice? No lo trajere. O sea que cuando vamos a Jesucristo, no vamos solos, el Padre es el que nos lleva. Creer en Jesucristo, Jesús mismo lo dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me envió. Siempre tenemos que empezar por el Padre, como los credos, tanto el apostólico como el de Nicea. Siempre por el Padre. Cuando se lleva el mensaje de salvación a los gentiles, los discípulos, los apóstoles ya van predicando. ¿Y qué es lo que anuncian primero? A los gentiles. ¿Qué les dicen? ¿Qué les predica? Convertíos de los ídolos al Dios verdadero. Es el primer paso, es lo importante. Hemos de empezar siempre por el Padre. Y después que se convertían de los ídolos a Dios, les mostraban el mensaje del plan de Dios, de salvación para todo ser humano. A Jesucristo, crucificado y resucitado por nosotros. Y entonces se hacían cristianos, confesaban la fe cristiana. Nuestra fe cristiana, hermanos, eso de el creer en Él, nuestra fe cristiana tiene su fundamento, y no podemos olvidarlo nunca. Nuestra fe, nuestra confesión de fe se fundamenta en la confesión de fe de Israel. La confesión de fe de Israel que encontramos en Deuteronomio dice así. Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, todo tu ser entero. Esto dice la confesión de fe de Israel, que es el fundamento de nuestra confesión, que luego se amplía naturalmente con la fe en Jesucristo. Pero comienza ahí y arranca de ahí. Nosotros nos fundamentamos en la confesión de fe de Israel. Por lo tanto, partimos de ahí y arrancamos de ahí. Creer en Dios significa lo que acabamos de oír. Aceptar a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. La cosa se pone seria. Que esto no es asunto de palabras solamente, que es una opción que implica todo nuestro quehacer existencial, que estamos comprometidos, que hemos de amar a Dios con todo nuestro ser. A veces pensamos, ser cristiano, confiesa que crees en Cristo y ya está todo. Esto está bien, pero esto es el comienzo. Optar por creer en Él significa comprometer
nuestra vida a servir a Dios. Y lo vamos a poner un ejemplo del Antiguo Testamento. Vosotros todos conocéis la historia. En el capítulo 24 del libro de Josué, sabéis que Josué, ya anciano, tenía algo todavía que hacer después de todo lo que había hecho. Y era enfrentarse a su pueblo y ponerle las cartas boca arriba. Porque el pueblo de Israel estaba hechizado con los dioses de su entorno. Sí que creían en Jehová, pero ellos también creían en aquellos dioses. Y Josué un día los reunió a todos allí, como dice la palabra de Dios, y les puso las cartas sobre la mesa. Y dijo, si os parece una cosa dura servir a Jehová, buscaos a quién queréis servir. Si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres allá al otro lado del río, o a los dioses amorreos entre los cuales vosotros estáis ahora, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión que implica compromiso existencial de cada día de la vida nuestra, está comprometida. Esto ya está implicado en la confesión de fe de Israel y nosotros debemos tenerlo en cuenta porque es el fundamento también de nuestra confesión de fe cristiana. Como ya os he dicho, recalco, no solamente es asunto de palabras. Creer en Dios, confesar que creemos en Dios, nos compromete, es una opción por Dios. Y es una opción por Dios en contra de los dioses. Hay que rechazar los dioses del mundo. Hay que rechazarlos. Son incompatibles. Dios y los dioses no se llevan. Y es lo que Josué les dijo. Elegid aquí, tenéis que decidiros. Si os parece muy duro, haced lo que queráis. Yo voy a servir a Jehová. Y esto también lo que vemos en el Antiguo Testamento, en muchos lugares, en muchas historias se ve que es así, no de otra manera. Recordad a Elías, aquel día que se enfrentó también ante los profetas de Baal y ante todo el pueblo de Israel. Y les dijo, ¿hasta cuándo vais a claudicar entre dos pensamientos? Quiere decir, ¿hasta cuándo vais a estar jugando a dos barajas? Por un lado estáis con los dioses extraños, dioses ajenos, ídolos que no son dioses, que el mundo llama dioses, o por otro lado también queréis estar con Jehová. No, tenéis que decidir. Si Jehová es Dios, seguid a Jehová. Y si Baal es Dios, idos con él. Pero tenéis que hacer una decisión tajante y clara. Esto significa creer en él. Creer en Dios es esto. Pero también, naturalmente, creer en él, creer en Dios, significa aceptar a Jesucristo, recibir a Jesucristo y comprometernos también con él y por él. Por eso la fe cristiana, nuestra confesión de fe cristiana, se completa en el Nuevo Testamento. Dice, esta es la palabra que predicamos, o el mensaje que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Estas dos cosas, confesar y creer. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Palabra y corazón, abierto, entregado a Dios. El corazón es para Dios. Si queremos estar a su lado, Dios tiene que ser el dueño de nuestra vida. No hay otra solución, no hay otro camino. Nuestro Señor Jesucristo, hemos visto el Antiguo Testamento y vemos ahora el Nuevo, ya hemos empezado. Confesar y creer. Boca y corazón delante de Dios, abiertos a Dios. Y nuestro Señor
al enseñar sobre esta cuestión, no fue más suave que Josué o Elías, él no fue más suave. Clara y tajantemente dice, no podéis servir a dos señores, porque si amáis a uno, aborrecéis a otro. Y si estimáis a uno, desestimáis al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas, ahí vamos a ver, engloban toda la caterva de los dioses del mundo. No, no se puede. Hay que hacer una decisión seria, formal y tajante. Los cristianos primitivos tampoco suavizaron esto. Los discípulos y los seguidores de los discípulos y las generaciones siguientes, aquellas generaciones lo tenían muy claro. Cristo o el César o Cristo, pero ambos no. Y aquellos cristianos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, aquellos primeros creyentes se decidían firmemente por Cristo y enfrentaban la persecución, enfrentaban la afrenta, la espada, el fuego, los dientes de los leones o los cuernos de los toros, pero ellos eran firmes y no cedieron y se quedaron al lado de Cristo y con Cristo. Y hoy no es más sencillo, hermano mío. No lo hagamos más fácil porque entonces no lo estamos enfocando bien. Hoy o creemos en Dios, porque no hay otra, no hay más. O creemos en Dios y creemos en Jesucristo y en el plan de salvación de Dios para la humanidad entera. O creemos así y nos comprometemos en ello, o creemos en el materialismo, porque no hay más cosas. O fe en Dios o materialismo. Desde que la ciencia descubrió que la materia no se destruye, sino que se transforma, dijeron, hemos encontrado ya a Dios. Aquí lo único que no se destruye, según la ciencia, es la materia. Pues la materia entonces, como es Dios, la divinizamos. Empieza a darse culto a la criatura y no al Creador, como dice Romanos 1, que la perdición vino al mundo porque los hombres, conociendo a Dios, la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios, expresada en todo cuanto nos rodea y en nuestra propia vida, dice, pensaron que lo último era eso y tomaron la criatura por el Creador. Se corrompieron, hicieron imágenes de reptiles, de aves, de seres humanos, de cuerpos humanos, se corrompieron. Y esto es lo que tenemos, amigo mío y hermano mío. O Dios o servimos a los dioses del mundo. Los dioses del mundo siempre son los mismos. Los dioses a los cuales retó Josué diciendo, si queréis seguirlos, seguirlos. Yo y mi casa Jehová. ¿Qué dioses eran aquellos? Pues los dioses de la fertilidad, los dioses de la riqueza, los dioses del placer, los placeres, y los dioses de los poderes políticos, los reyes eran divinos. Poderes políticos, poderes religiosos o poderes sociales. Y hoy lo mismo. El materialismo abarca todo eso. No estoy diciendo, ni estoy de ninguna manera indicando que debemos estar contra lo material y tal. No es verdad. Dios lo ha creado todo, pero lo ha creado para nuestro provecho, para nuestro bien, para nuestro disfrute, para nuestro placer. Pero no para que lo coloquemos en lugar suyo. Cuando se ponen los deleites, los placeres, todo lo material, por delante de Dios, somos materialistas, no somos cristianos, no somos creyentes. Y aquellos dioses de antes son los mismos de ahora, no estarán esas estatuas, pero los poderes son los mismos.
los poderes políticos, los poderes religiosos, los poderes sociales, las modas, el culto al cuerpo, etcétera. Estos dioses tan atrayentes para la humanidad. Pero ¿os está con ellos o contra ellos? Ahora bien, disfrutemos de todo lo que Dios ha creado en santidad y en acción de gracias a Dios. Y todo es bueno y es provechoso, pero sin colocarlo por delante de Dios o en lugar de Dios. No sé si me explico, yo creo que sí. Si alguien lo entiende, que luego me lo pregunte. Así es. Y el materialismo, desgraciadamente el materialismo, es un error, un tremendo error, porque pone por absoluto lo que es relativo. Pone en lugar de Dios lo que no es Dios. Entonces está completamente equivocado. Porque el materialismo que se fija en todo lo material, esto es todo transitorio, hermano mío. Todo es transitorio. La juventud también. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Pues la juventud también, el joven es un endiosamiento de la juventud. Señores, que eso se pasa. Y se pasa antes de lo que tú crees. Y el cuerpo también se deteriora. Si tienes que estar pendiente de tu cuerpo, ya estás arreglado. Bastante te ha caído. Es materialismo. Hermanos, nos reímos, pero es muy serio. Es muy seria la cuestión. Y así es. Y aceptar a Jesucristo significa eso. Aceptarle en nuestra vida es abrirle a Cristo en nuestro corazón y formar un solo cuerpo con Él. Como Él dice, vosotros en mí y yo en vosotros. Y entonces, como Jesús siempre enseñó con imágenes y fue tan claro, pues puso un ejemplo, como la vid. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Es así, un solo cuerpo. Y es así. El Nuevo Testamento nos enseña que los que creemos en Dios, los que creemos en el Padre y en el Hijo, formamos un solo cuerpo. Y un solo cuerpo unido al cuerpo de Cristo. Y entonces con muchas imágenes dice que nacemos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Crecemos en Cristo, dice, que crezcáis en todo en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Crecemos en Cristo. También morimos con Cristo. Cuando contemplas la cruz, no veas en ella solo a Jesús sufriendo y padeciendo. Allí estás tú también. Y estoy yo. Y estamos todos. Porque Él fue allí llevándonos a todos nosotros en su corazón. La cruz no es solo el recuerdo o el símbolo de la historia de la muerte de Jesús. Tú estás involucrado en esa historia. Y yo y todos. Así como dijo Pablo, estoy crucificado con Cristo. Y cada creyente lo debemos de creer así y vivirlo así, de esta manera, crucificados también con Él. Y unidos de Él, con Él, de tal manera que la vida suya tiene que ser también la nuestra. Y se nos insta, se nos exhorta a vivir como Él vivió. Dice, para que andéis también como Él anduvo. O sea, que viváis como Él vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió? ¿Vivió Jesús para Él mismo? ¿Vivió Jesús centrado en su yo? Digo Jesús de Nazaret, nuestro hermano mayor. ¿Vivió centrado en sí? No, sino que vivió abierto, no cerrado y centrado en sí. Abierto al Padre, de donde Él procedía, del seno del Padre. Lo que hablaba era lo que el Padre le decía. Lo que hacía era lo que Él veía en el Padre, siempre haciendo su voluntad. Su comida, dice a sus discípulos,
es que yo haga la voluntad del Padre. Jesús vivió de cara siempre al Padre, sabiendo que dependía de Él para todo y de cara a los demás, con amor a los demás, abierto totalmente a los demás. Hermano, la única manera de poder crecer como personas y como creyentes es abriéndose a Dios y a los demás. Abrirse a Dios significa abrirse a los demás, porque si no queda todo abstracto. Todo es una cuestión espiritual, devocional conmigo y Dios. No, si estamos abiertos a Dios, también lo estamos a nuestro prójimo, a nuestro semejante. El que se encierra en sí mismo está siempre dándole vueltas allí, dando vueltas alrededor de su yo, nunca va a crecer. Así vivió Jesús. Nosotros crecemos, estamos abiertos. Os voy a contar, me viene a la cabeza ahora. Os voy a relatar una anécdota real, no es ficticia. Y la voy a coger no de afuera, sino de adentro, de nosotros mismos, de nuestra vida como iglesia. El Señor Jesús era muy observador, lo sabéis, que Él observaba y lo que veía luego decía tal, tal, tal. Pues en este caso yo voy a hacer igual. Yo he observado, y vosotros también supongo, que cuando en la iglesia se celebra algo que tiene que ver con comida y se prepara la mesa, cuando se da el pistoletazo de salida, algunos se apresuran, pero ¿de qué manera? Y llegan y empiezan de aquí y de allá, y dale que te pego, y de allí, del otro. Y no solamente que se apresuren y lleguen primeros, algunos tienen que ser los primeros, pero es la forma, es el modo. Porque los hay que llegan y se pegan a la mesa como si estuvieran pegados allí con cola de carpintero. Y van de allí para acá y de acá para allá, y cuando ya llegan los más débiles, los más cohibides, lo que sea, como dice el profeta Joel, pasó ya la langosta y el pulgón y el revoltón y todo, y allí no, ya si acaso te encuentras un poquito de Coca-Cola y nada más. Hermanos, es jocoso, pero ¿es serio? ¿Serio? ¿Le damos nosotros la prioridad al hermano? ¿Estamos abiertos? ¿O es que esto no dice nada? Yo creo que sí que dice, porque eso predica muy alto de lo que es el egoísmo y lo que es el deseo de la carne. Oye, que yo voy, y el primero que llega no le falta soga, que yo me voy, y me planto allí, tal igual. Hermanos, tenemos que estar abiertos como Jesucristo. Él prefería a los demás antes que a él mismo. Y esto es un detalle muy bonito y muy edificante entre nosotros los creyentes, que demos prioridad al hermano. Yo no sé si aquí alguno se siente aludido en lo que he dicho, pero si alguno se siente aludido, yo me alegro, porque así no lo hará. Claro, dirá, es que eso no tiene importancia, mira el pastor ahora, este pastor como ya está jubilado, está trasnochado. Que mira ahora lo que dice este pastor, que no, lo digo en serio. Lo digo en serio, es así. No tiene importancia, son cosas pequeñas. No es pequeño, es una predicación de lo que tú llevas dentro de ti. Y como dijo Salomón, cuidad las zorras pequeñas, que son las que entran, que no se ven y echan a perder la vid o la viña. Así también nosotros. Hermanos, concluyo. No quiero alargarme más. Podría estar aquí hasta el anochecer, pero no quiero ya cansaros más. Y yo concluyo. Concluyo pues diciendo lo que significa creer en Él, en Dios, ya lo hemos visto. Significa
aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y rechazar los dioses que pululan a nuestro alrededor. Hay que rechazarlos y desecharlos. Y yo tengo una palabra última por si aquí hay alguien que pertenece a ese grupo de los indecisos, que no saben qué escoger. Bien, si estás indeciso porque tú, y más oyendo este mensaje, pues dirás, pues yo no quiero prescindir de mis placeres y no quiero, me parece mucho precio a pagar, no estoy dispuesto a pagarlo. Bien, si es así tu condición, yo te digo que Dios no te exige tanto como tú crees. Yo te digo que no le des la espalda a Dios si crees así, o no huyas de Dios, porque Él lo que tiene para ti es lo mejor, es lo bueno, es la vida eterna, y que no le des la espalda. Porque si le das la espalda a Dios y huyes de Dios, los dioses de este mundo te van a alcanzar y te van a rodear y te van a dejar en la ruina y te van a destrozar y te van a perder para siempre. Y lo lamentarás, pero ya no habrá salida. Y para aquellos que ya creemos, hemos hecho nuestra decisión de por vida, como oímos aquí, testimonio ya los mayores. Aquí estamos para seguir. Así es. Bien, para todos nosotros, todavía pues la última palabra en esta mañana, no olvidemos que a veces también, después de todo lo vivido, somos débiles y caemos en trampas de materialistas. No debemos caer. Recordemos la palabra de Dios. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y no miréis las cosas de abajo de la tierra, porque son transitorias. No hay nada en ello, es todo vano, como dijo Salomón. Después de todo lo que había vivido Salomón y que ya había hecho todas las locuras de los placeres, dijo, todo eso es vanidad y aflicción. Lo terrenal siempre nos defraudará. Miremos las cosas de arriba. Aceptemos de todo corazón a Dios. Creamos en Él para tener vida eterna. Amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.